Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? 4 meses después del espectacular rapto, secuestro o detención, como ustedes quieran, de Nicolás Maduro en Caracas, se ha normalizado lo impensable, que el chavismo antiimperialista gobierne bajo el dictado de Washington. Pero la situación mundial y la subida del precio del petróleo pueden volver a los venezolanos a los duros meses del COVID-19, cuyo foco se encontró en el mercado central de Caracas. Sobrevivir al día a día o evitar el COVID-19. Esa es la disyuntiva. En Venezuela, el mercado de alimentos más grande de la capital, Caracas, es el centro del brote de la enfermedad. Unas 10.000 personas, vendedores y compradores, se amontonan 3 días a la semana en esta plaza, donde pese al uso de mascarillas es imposible mantener la distancia de seguridad. Uno, es el único mercado donde todo el mundo en Caracas viene a hacer sus compras del hogar, de su industria, de su comercio, en mejores precios al mayor. Aún sabiendo que hemos tomado todos los protocolos con los compañeros del sector de la economía informal, sabemos que todavía hay un foco de aglomeramiento allí, que estamos trabajando con ellos. El 29 de julio, las autoridades anunciaron restricciones para los mercados mayoristas de la capital, incluyendo este. El país está bajo cuarentena desde marzo, pero ante la escasez de productos básicos, muchos venezolanos se vieron obligados a volver a los mercados para mantener a sus familias. Nuestro invitado de hoy, el escritor venezolano Pedro Plaza Salvati, vivió muy, a pesar suyo, esos días de confinamiento en Caracas, que refleja en su novela la vida interrumpida que acaba de presentar aquí en París. Muy buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Jordi. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer. Bienvenido a Radio Francia Internacional. ¿Te atrevías a hacer la compra en ese mercado ahí en Caracas? Sí, bueno, en la época de pandemia ese era uno de los puntos de venta, sobre todo por lo que veo en el video, la aglomeración de gente. Ya tenía que haber transcurrido varios meses, que poco a poco se iban levantando las restricciones, pero en ese no íbamos a hacer la compra, porque Caracas es una ciudad muy grande, de 7, 8 millones de habitantes, y había muchos puntos de compra, no solamente ese. En ese mes de marzo de 2020, en principio solo tenías que pasar unos días, ¿no? Ahí en Caracas viendo a la familia. Sí, nosotros vivimos en Barcelona y fuimos originalmente planificando un viaje de 3 semanas, que se convirtió en un viaje de 13 meses, porque bajamos el 10 de marzo, se impuso la pandemia y además el gobierno venezolano tuvo restricciones muy estrictas, más allá de las que otros países vecinos tenían. Entonces fue muy difícil lograr salir del país. ¿Cómo viviste ese confinamiento? ¿Como una cárcel bolivariana quizás? El confinamiento al principio fue muy estricto, luego poco se fue levantando las restricciones y tuve la suerte, contrario a como por ejemplo fue el confinamiento en España o en Francia, de que él podía caminar. El peatón en Caracas no es un ciudadano visto, digamos, de primera categoría o de segunda categoría, por decirlo de alguna manera, como en un país desarrollado. El peatón en Caracas es menospreciado de cierta manera. Entonces yo iba mal vestido, sin llamar la atención, con casi nada en la cartera, con un pequeño teléfono para tomar fotos y ir apuntando, y ahí fue donde empecé a hacer las caminatas. Es decir, mi manera de afrontar la pandemia fue haciendo las caminatas para dejar testimonio del momento singular que estábamos viviendo. Una pandemia mundial con una Venezuela surrealista. Terrible. Aquí en Francia solo podíamos dar una vuelta de 1 kilómetro alrededor de nuestras casas. No nos daba para escribir un libro, ni mucho menos. Permíteme, Pedro, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Caracas en 1967 y que en la actualidad resides, como nos decías, en Barcelona, después de haber vivido en Nueva York o en San José de Costa Rica. Pero va a ser en Washington, ¿no?, donde estudias estudios internacionales. ¿Qué es lo que te llevó a Washington? Quizás el periodismo, la diplomacia. Sí, yo hice la carrera gracias a una beca que obtuve en Washington, D.C., y me gradué en estudios internacionales y tuve un tiempo trabajando en la Cancillería y que luego abandoné ese trabajo y luego de un tiempo me dediqué más a la escritura. En el 2010 tuve la suerte también de obtener otra beca, pero otorgada esta vez por la Universidad de Nueva York, que fue de 2 años para hacer una maestría de escritura creativa, que ahí fue donde conocí a Antonio Muñoz Molina y fui su asistente personal en varios cursos de narrativa y de no ficción. ¿Cómo fue ese encuentro? Fue él que te escogió, ¿no?, como asistente, creo.
Bueno, por la categoría de escritor que era Antonio, tenía asignado un asistente académico. Y a él le presentaron varios candidatos, me escogió. Después nos reunimos allá en una pastelería polaca, hablamos personalmente, nos llevamos bien, salimos a una librería, me regaló un libro de Zimbroska y de ahí en adelante hasta el día de hoy ha sido una amistad que se mantiene, inclusive él habiendo regresado a Madrid y nosotros viviendo en Barcelona. Antonio Muñoz Molina, quien firma el prólogo de tu libro La vida interrumpida, ¿cómo reaccionó cuando leyó tu libro? Bueno, el libro en parte nace porque yo le había... Antonio a veces me manda cosas de él, aunque no lo crea, para que yo las vea. Por ejemplo, el libro Volver a dónde fue una idea que a mí se me ocurrió, porque él escribió un artículo en El País y yo le dije, Antonio, este libro parece el inicio de una novela. Entonces, él tuvo la referencia de darme el libro para que yo lo leyera y lo observara. Entonces, yo casi todo que se lo mando, de lo que escribo, se lo mando. Entonces, él me dijo a mí, tú tienes que armar un libro de crónicas por todo lo que has escrito mientras estabas allá en Caracas. Y eso fue lo que hice. La idea del libro fue casi que de él. Entonces, cuando lo tenía ya armado, le dije, bueno, Antonio, ya que la idea es tuya, esto fue en junio del año pasado, necesito que me escribas el prólogo. Entonces, él me dijo, I don't need time, I just need a deadline. ¿Para cuándo lo necesitas? La editorial tiene que sacar el libro, lo necesito máximo 30 de junio. Y escribió el libro en un mes, estando en Ademuz en épocas de vacaciones. Es una suerte increíble. Eso le honra. Sí. Fruto de tu estancia en la Gran Manzana y en Nueva York, nace Lo que me dijo Joan Didion, Crónicas de Nueva York. ¿Qué te dijo Joan Didion? Bueno, ese es un libro de crónicas y esa es una de las crónicas, de hecho es la que le da título. Y el libro cuenta pues lo que fue la experiencia en Nueva York, perfiles de la ciudad, perfiles de personas. Y bueno, habría que leer el libro para entender qué fue lo que me dijo Joan Didion. Tuve la fortuna de que, digamos que en medio de la situación de Venezuela, del derrumbe que ha habido en los últimos años, se ha mantenido un premio literario muy prestigioso que es el Premio Transgenérico de la Cultura Urbana y ese libro lo ganó. Y es un libro que es un premio tan singular porque compite en distintos géneros. Compite novela, con cuento, con poesía y escogen un libro. Es la primera vez que escogían un libro de crónicas, es decir, un libro de no ficción. Y yo conocí a Joan Didion y hay bueno, no voy a hacer un spoiler como dicen, pero hay una especulación porque cuando Joan Didion nació el mismo día que yo, un 5 de diciembre. Entonces yo cuando voy a la firma del libro, le digo, yo nací el mismo día que tú. Y entonces me empezó a hablar y hablar y hablar. Y entonces había mucha gente alrededor que no me dejaba entender qué es lo que yo le decía. Y yo lo que le respondía automáticamente. Y me habló muchísimo. Y todo lo que digo al final es, ahí sí digo, esto es una especulación. Porque cuando uno escribe no ficción, tienes que advertir que estás especulando. De especular lo que me pudo haber dicho Joan Didion. Y cómo pudo haber cambiado mi vida lo que me pudo haber dicho Joan Didion. Pero existe, la gran escritora. Existe el pensamiento mágico. Ella es autora del Año del Pensamiento Mágico, sí, ¿no? Quizás. Correcto. Precisamente. Es una autora de culto, es una autora increíble. Fantástica. Fue en Barcelona, Pedro, donde haces un máster de creación literaria en la Universidad Pompeu Fabra. ¿Qué es lo que te trajo de la capital catalana? Quizás ibas tras los pasos del boom de la novela latinoamericana, de Carmen Balcells. Sí, después de Nueva York estuvimos 5 años en Costa Rica. De hecho, también tenemos la nacionalidad costarricense. Y de ahí que yo pensé que el futuro literario, el declive de mi país, porque las librerías se han cerrado casi todas, las editoriales se han ido. Todas las editoriales grandes españolas tenían sede en Caracas, ya eso no ocurría. Y yo dije, llegó el momento de que me trasladé a Barcelona. Quizás no siguiendo los pasos del boom, pero sí, Barcelona es una ciudad que hoy en día es muy potente en cuanto a la presencia latinoamericana de escritores. Hay festivales que se hacen en la Biblioteca Gabriel García Márquez, que fue, por cierto, el año pasado nombrada la mejor biblioteca del mundo por la Sociedad de Bibliotecarios. Y hay un ambiente muy sólido, muy nutrido de escritores y escritoras latinoamericanas que hacen vida en Barcelona. Y este fue el puente. Yo hablé con el director del máster, Jorge Carrión, que me lo conseguí en un evento literario, y me dijo, si aplicas, entras. Hazlo, y esa fue la puerta de entrada.
Pero volvamos, Pedro, a tu libro La vida interrumpida, Sí. que acabas de presentar aquí en París. Sí. ¿Cómo se siente uno viéndose obligado a quedarse en una ciudad que se desmorona y que tú la conoces muy bien? Sí, bueno, los primeros meses lo único que queríamos era regresar a España, porque ya teníamos la vida armada, un piso que teníamos pagando, que estábamos pagando en Barcelona, y yo estaba desesperado por regresar porque se me interrumpió la vida, se le interrumpió la vida a la humanidad, pero se interrumpió la vida que teníamos en Barcelona. Y luego de ese tiempo me empecé a acostumbrar otra vez, porque por más que sea, es tu país de arraigo, tu país de origen. Aunque Caracas y Venezuela, yo no salí de Caracas durante la pandemia, es un animal mutante por todos los procesos que ha vivido, es todo tan cambiante que cada 6 meses tú te puedes encontrar una ciudad distinta. Y cada 6 meses tú vas y vienes y encuentras una regulación distinta que te hace la vida complicada, difícil, porque es que cada gestión diaria se convierte en una épica. Quizás lo más duro para ti, Pedro, fue que no tenías tus libros y que las librerías, he leído en tu libro, que eran como museos, casi no había novedades. Sí, no hay novedades, generalmente estaban libros, muy pocas novedades, libros usados, pero además, como nosotros íbamos por unas semanas, nada más, 3 semanas, yo no tenía un solo libro físico. Bueno, tenía uno que ya me había leído, pero entonces no tenía ningún libro de papel donde estábamos. Cerraron las restricciones y yo empecé a recibir ese caudal de libros digitales de regalo que yo decía, no, esto me está sobrepasando. No es lo mismo, ¿eh? Necesito leer físico. Un vecino me regaló el Ulises de Joyce y yo dije, me está haciendo una mala broma. No me parece ideal para el tiempo de pandemia. Y tuve la fortuna en una de las crónicas que relato, que se llama Un milagro literario, que es que yo venía caminando y me encuentro una caja llena de libros que colocaron fuera de una casa en el momento que pasaba, y con títulos buenísimos. Y luego me enteré de la historia personal del señor, porque al leer el libro me contactaron y era un señor sí que había fallecido y sus hijas habían deshecho los libros de los... Claro. Estaban librándose los libros del padre. Pero les conmovió mucho haberlo leído, porque identificó la quinta y todo. O sea, esa es la precisión que hay que tener, no inventar. Uno puede imaginar, pero no inventar. Tiene algo de realismo mágico todo eso, ¿no? Es que la realidad venezolana parece realismo mágico. La realidad venezolana para otros puede ser una distopía. Cuando uno le dice, bueno, ¿quiere que te explique Caracas? ¿Quiere que te explique Venezuela? Le digo, bueno, ¿de cuántas horas o días tienes disponibles para poder explicártelo? Porque de verdad que es muy surrealista todo. Es desde el punto de vista que se vea. Imagino que lo único que te quedaba por hacer era caminar, patearte la ciudad de norte a sur, ¿no? Exacto, entonces yo caminaba para todos lados y por suerte yo estoy en una parte plana de Caracas, equidistante de norte, sur, de este y oeste, y todos los días al azar salía sin una ruta, siempre por intuición, y dejaba que las historias se fueran armando solas a medida que lo observaba. Tomaba fotos, anotaba cosas en el celular, en el móvil, en una cuenta que tenía ideas para relatos, y en la tarde vaciaba toda esa información y luego en la mañana del día siguiente trataba de darle forma, como ir haciendo una escultura. Y luego de eso volví a caminar. Entonces eso es lo que hacía todos los libros. Ese fue mi escape y mi punto de equilibrio, y que a la vez sirvió para armar este libro. Aunque en momentos de tensión no sacabas tu aparato, tu móvil para tomar fotos, como la crisis de las bombas de gasolina, ¿no? Sí. Esas colas, no te atreviste a tomar una foto. Sí, hay momentos, hay unas cosas que yo entendí, a pesar de que el móvil era pequeñísimo, no tenía línea, me arriesgaba a ir sin línea para que no llamara la atención, pero es muy delicado tomar fotos en ciertas situaciones. En la pandemia en Caracas coincidió la pandemia con escasez de gasolina. Entonces, pues también se dice que las medidas fueron tan estrictas al principio por la escasez. Entonces, había que hacer filas interminables en puntos donde había estaciones de servicio, que allá la llaman la bomba, y donde llegaba la gasolina que era importada de Irán, porque ni siquiera había gasolina en ese momento. Que el venezolano la detecta porque dice, oye, huele mal, el carro me está pitoneando, huele mal. Entonces, eso fue una conflagración, era custodiada por militares. Llegaban todas las fuerzas de la fuerza del orden público, llegaban civiles que hacían cola de la noche anterior para poder armarse de gasolina. Entonces, yo vi a 2 señores que se llevaron presos por tomar fotos.
Lo vi, lo presencié, porque esto era tan extraña la situación que esa crónica, por ejemplo, es la construcción de varias visitas todos los días, a ver qué pasaba. Entonces ensamblo todo y dije, no voy a sacar el móvil. En un país en que la gasolina era antes casi gratuita, debe ser traumático. Casi ¿no? gratuita, que a veces cuando el bombero de la estación de gasolina te echaba gasolina, la propina que le dabas, o le regalabas un paquete de comida, o le regalabas una propina, y eso era mayor que el costo del tanque de gasolina. Imagínate. Pero, ¿cómo reaccionaron los caraqueños, los venezolanos, ante la crisis sanitaria? ¿Con más solidaridad o quizás con más indignación? No, yo creo que fueron muy obedientes. Yo creo que es que el venezolano está tan acostumbrado a las crisis que nadie se cuestionó, hay que ponerse mascarilla, y todo el mundo se puso mascarilla. Eso no fue cuestionado. Y sí hubo situaciones creo yo, de solidaridad, que veía, por ejemplo, la gente que podía dejar comida en paqueticos afuera en la basura para que quien no tuviera que comer pudiera recoger algo de comida, porque por lo que hablaba el muchacho en la presentación, que decía era difícil obtener alimento. Entonces, la crisis ha hecho también que el venezolano se vuelva más sensible y empático con otras personas, con otros venezolanos. En las colas, en la bomba, la gente ayudaba a empujar el coche, ¿no? Sí, claro, pues llegaban coches que ya llegaban sin gasolina o de tanto esperar se les terminaba de acabar la gasolina, ¿no? También, además, había cortes de luz, ¿no?, en tu edificio, con el condominio. Sí. He leído en tu libro que tenías problemas con los vecinos por el ruido del aire acondicionado. Sí. Había muchos, todavía hoy en día hay muchos apagones de luz, sobre todo fuera de Caracas. Caracas como que la privilegia en la distribución de energía por ser la capital, pero también hay muchos apagones. Eso llevaba a que también la situación se exacerbara con algunos vecinos, pero también es como que la continuidad del deterioro de calidad de vida, y que si una sociedad te pone siempre motivos de conflicto, de roce, eso se vio agudizado en la comunidad de vecinos que nosotros nos extrañó, porque antes para nosotros era como un oasis llegar ahí, y después llegamos a un sitio que se había cambiado, era un sitio de fuente de conflicto, y había un vecino que tenía una planta eléctrica abajo en el piso que no nos dejaba ni dormir y no hacía caso a lo que le decíamos, no le importaba. O sea, llegó un momento que sí había casos como esta comunidad donde yo vivía que no le importaba nada con tal de estar más o menos bien. Esa situación creaba una cierta anarquía, ¿no?, dices tú en el libro. Sí, correcto. Es una anarquía. Y todo esto ocurre en pandemia porque está como que dramatizado, está llevado a un extremo en pandemia, pero es también el libro, es un retrato de Venezuela. Muchos lectores lo han visto como un retrato de Venezuela, de la Venezuela de muchos años hacia acá, solo que hecha durante el tiempo de la pandemia. Es decir, casi como los científicos que toman una variable y las aíslan y la llevan a un extremo. Ahí que se llevó a un extremo la situación venezolana. Terrible. Hablando de extremos, ¿qué pensaste el 3 de enero cuando en una espectacular operación militar de Estados Unidos se llevan a Maduro? Y de su actual olvido casi sin nostalgia de Maduro. Y nosotros lo que sentimos fue, primero, la sorpresa increíble. Y luego, yo creo que algo similar a lo que pudo haber sentido la gente cuando murió Franco. Que es como que yo creo que nadie tiró fuegos artificiales, nadie salió a celebrar. Nadie salió a celebrar. O sea, nosotros nos sentimos, oye, qué bueno que está pasando esto, pero ya no está. Porque es que no había manera de que saliera, no había manera. Todo este proceso empezó a la fuerza con un golpe de Estado en el año 92, cuando Hugo Chávez dio el golpe de Estado y después se convirtió en candidato presidencial y sí llegó legítimamente la primera vez. Luego lo que hubo en las siguientes elecciones es otra cosa. Sí sentimos alivio de pensar de que la situación... Es como te digo yo, imagínate que tú estás en un calabozo preso y alguien te abre la puerta y te dice, sal, eres libre. Entonces le decís, no, déjame ver quién eres tú para ver si salgo libre. Entonces nosotros creo que sí teníamos derecho a contentarnos, a pesar de la locura de lo que estaba ocurriendo. Teníamos derecho a contentarnos de que esa situación se iba a acabar. Ahora, hay una situación muy extraña porque está todavía la parte dura del gobierno, la parte fuerte del chavismo,
cogobernando con Estados Unidos, como dijiste al principio del programa. Y bueno, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha dicho que esto va en 3 fases. Y la última fase dice que es la renovación de toda la estructura, porque si tú no puedes hacer elecciones hoy en día porque está viciado todo. Los miembros del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Supremo de Justicia, del Poder Legislativo, todo hay que renovarlo y luego hacer elecciones. Entonces sí, yo creo que es un proceso. Pero no sé, esperemos que sí de verdad avance en ese sentido. Hay preocupación y hay angustia. Y la situación económica no es que ha cambiado mucho, hay muchas expectativas con las inversiones, pero no es que el día a día del venezolano haya cambiado mucho. Todavía no, ¿eh? Toda esa operación la cuentas en una novela y no te la publican, ¿eh? No, parece casi un sueño. Es así como que, ¿qué es esto que ocurrió? Increíble. Como muchas cosas que han pasado en Venezuela. Parecen como un sueño. Por eso te digo que parece realismo mágico, algo distópico, pero es la realidad. Es la realidad del país. En fin, pues ya lo saben, todo eso y mucho más lo tienen en La vida interrumpida, libro del escritor venezolano Pedro Plaza Salvati, que ha sido editado por Catarata en Venezuela. No, en Madrid. En Madrid, perdón. Es una editorial madrileña que tiene 40 años de existencia y importante. En fin, muchísimas gracias, Pedro. Felicidades por el libro, que siga los éxitos literarios. Permíteme también que dé las gracias a Robin Cousineau y a Adrián Toureau, quienes han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América, desde Chicago hasta la Patagonia, pasando por Caracas, por supuesto, gracias a una cadena de televisión que se llama UCL, un canal latino, y también una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias del continente, de todo el continente. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.